Por psicoanálisis humanista en general se entiende aquel psicoanálisis que se deriva de la obra de Erich Fromm. Erich Fromm es un disidente un poco de la ortodoxia psicoanalítica, tiene una trayectoria vital y profesional como psicoanalista muy interesante. Él no era médico, no era psicólogo, era abogado y sociólogo, de tal manera que hay siempre un interés, digamos, sociológico en el psicoanálisis o en la variedad de psicoanálisis que inaugurara Erich Fromm como disidente o reformista, digamos, de la escuela ortodoxa freudiana. La idea para Fromm es que hay que ponerle una gran atención a la relación que se establece entre el individuo y su entorno social, el individuo y la historia, el individuo y la sociedad. Es decir, que según los críticos de Fromm, ¿no?, hace pasar a un segundo plano la teoría de la pulsión, la teoría de los instintos, la teoría pulsional, que es la clave fundamental del psicoanálisis. Desde luego que no es lo uno o lo otro, no es el problema pulsional del individuo versus la sociedad como dos términos antitéticos, sino hay una interrelación muy fuerte. Por eso el psicoanálisis freudiano también se ha llamado psicoanálisis social, o algunos lo llamaron psicoanálisis antropológico también. Su trayectoria, por supuesto, es muy larga y el mote de psicoanálisis humanista tiene mucho que ver con los discípulos que él formó en México a partir de la década, finales de la década del 40, comienzos de la década de 1950. ¿Sí? En la biografía oficial o en las biografías oficiales de Erich Fromm no aparece mucho la historia mexicana, para mucha frustración de los mexicanos, porque realmente pues ahí tuvo durante ese periodo de su trabajo en México, que son aproximadamente unos 20 años, entre finales de los 40, comienzos de los 60 o mediados de los 60, finales de los 60, pues tuvo una proyección internacional. Él fue un gran escritor. Yo no soy tan partidario de hacer, digamos, toda una escuela de Fromm, ¿no? Decir que dentro del psicoanálisis hay una cosa con una entidad perfectamente delimitada, implicaría hablar de psicoanálisis humanista. Yo creo que hay psicoanálisis y que evidentemente hay matices, hay énfasis, hay desarrollos mismos. Por supuesto, un desarrollo contemporáneo importante es el desarrollo lacaniano, pero no es el único. Si hay una cosa que caracteriza la historia del psicoanálisis ha sido la división, el debate, un poco el enfrentamiento interno, aún en vida de Sigmund Freud. Vale recordar que el primer disidente de renombre fue Adler, para no hablar después de la disidencia de Jung, para no hablar después de los problemas que tuvo con Otto Rank, por ejemplo, y seguir así hablando, digamos, de que el psicoanálisis nunca ha sido una cosa tan monolítica, tan homogénea. Los enfrentamientos entre Anna Freud y Melanie Klein, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, pues participó en esos debates Erich Fromm, que pues tiene una historia personal muy interesante, hijo de rabinos o de familia rabínica alemana, formado dentro de la ortodoxia judaica, es sociólogo, abogado. Fromm tuvo entonces una formación sociológica muy fuerte, una formación histórica y jurídica muy fuerte. Fue miembro del grupo de Frankfurt, del Instituto de Estudios Críticos de Frankfurt. Y allá comenzaron sus problemas un poco con Horkheimer y Adorno, quienes criticaron precisamente su interés por los asuntos más sociológicos del psicoanálisis y su abandono, digamos, de la ortodoxia freudiana, ¿no? Digamos, las claves del conflicto intrapsíquico que tienen que ver con el desarrollo psicosexual del sujeto humano y toda la teoría pulsional. Esto les pareció inadmisible y lo criticaron toda la vida, ¿no? Pero él usó una obra muy grande, muy extensa, era un gran escritor, un escritor que podía poner conceptos muy complicados del psicoanálisis en lenguaje muy directo, muy plano, muy asequible. Hay unos libros famosísimos, pues, que todavía se siguen leyendo y que tienen muchas ediciones. En México las traducciones de su obra al español se siguen vendiendo todos los días.
El arte de amar, vale decirlo, pues es un libro que es muy popular, todo el mundo lo conoce, ¿sí? Mm, pero, en fin, hay una obra vastísima, vastísima, vastísima. Él después regresa a Alemania y allá deja todo su legado en Europa realmente. Y se olvida un poco de su trayectoria latinoamericana y de sus trasegares latinoamericanos, a donde fue, entre otras cosas, porque su entonces esposa estaba muy enferma del corazón y estaba buscando un clima más benigno y lo encontró en Cuernavaca, en México, al sur de Ciudad de México. Allá tenía aparentemente una casa muy bonita, vivía en una casa muy bonita y él vivía entre Cuernavaca y Ciudad de México. Algunos días iba a dictar cátedra y tenía discípulos mexicanos fundamentalmente y un discípulo colombiano que fue el doctor José Gutiérrez, un médico egresado de la Universidad Nacional, que empezó a formarse como psicoanalista muy temprano con el movimiento, con los primeros asomos de la organización del psicoanálisis en Colombia, el grupo del doctor Socarrás, ¿no es cierto?, y del doctor Lizarazo, que empezó a formarse con ellos, que ellos son los gestores de la hoy Sociedad Colombiana de Psicoanálisis primero y después de la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Me gustaría que nos hablara un poco más del doctor José Gutiérrez y de la llegada de este psicoanálisis de Fromm. José Gutiérrez era una personalidad realmente sobresaliente, un gran lector, una persona con una formación intelectual muy sólida, un gran conocedor de la historia, de la filosofía, de la sociología, un amante de los clásicos, sobre todo de los clásicos griegos, por ejemplo, conocía muy bien a los clásicos griegos. Médico que fue de la Universidad Nacional, luchador político contra el régimen conservador de Laureano Gómez, sale exilado, se va para Francia, allá se relaciona con psiquiatras y psicoanalistas, entre otras cosas. Por esa época también estaba el profesor José Francisco Socarrás, que acabo de mencionar su nombre, formándose en psicoanálisis, había salido exilado después del cierre que en el gobierno de Laureano Gómez se hizo del Instituto Etnológico Nacional y de la Escuela Normal Superior, o la desintegración de la Escuela Normal Superior. El rector de la época de oro de la Escuela Normal Superior fue el profesor François Carras, médico también, y se estaba formando en Francia como psicoanalista, participó de todo ese grupo de gentes. El doctor Gutiérrez era mucho más joven, por supuesto, después regresa, termina medicina, empieza su formación como psicoanalista con Socarrás y con Lizarazo. Pero el doctor Jaime Jaramillo Uribe, otro gran científico social, también formado en Francia, también normalista, es decir, de la Escuela Normal Superior, le da a leer un libro de Erich Fromm y dije, mire, José, mire Pepe, este es el libro que usted necesita leer y este es el personaje que quizá les soluciona esas inquietudes que usted tiene de juntar psicoanálisis y sociología. Y por eso va con su esposa Magdalena y su pequeña hija Marcela a vivir a México. Se van muy jóvenes, se casan y se van recién casados con una hija muy pequeña a vivir a México, donde están 6 años o cosa por el estilo, del 55 al 61 exactamente. Regresa y empieza a enseñar el mismo psicoanálisis, a formar psicoanalistas colombianos un poco al margen de la ortodoxia. En esa época había un enfrentamiento muy fuerte entre el doctor Socarrás y el doctor Lizarazo, que llevó a la ruptura entre ellos dos y la fundación respectivamente de lo que son hoy la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Pero él se pone al lado, él se pone un poco al lado y empieza a formar gente. Algunos de ellos son importantísimos, de esos primeros grupos son importantísimos psicoanalistas, hoy médicos, psiquiatras y psicoanalistas. Y empieza a desarrollar su propia versión, digamos, sociológica o antropológica del psicoanálisis. Eso lo hace por varios años hasta que tiene que salir al exilio de nuevo durante el régimen de Julio César Turbay Ayala, porque José siempre fue un activista de los derechos humanos, ¿no? Y un luchador social, una personalidad, un progresista, defensora, digamos, de las causas populares y gran escritor además. Bueno, pero recién llegado a Colombia escribe un libro que se llama El método psicoanalista, el método de Erich Fromm, el método psicoanalítico de Erich Fromm, que parece que es un poco la ruptura entre ambos, entre maestro y discípulo. A partir de ahí
se abren sus caminos y no se vuelven a encontrar realmente. ¿Qué impacto ha tenido este psicoanálisis humanista en la vida social y cultural colombiana, en el panorama académico y clínico? Pues en el panorama académico y clínico, el gran impulsador y el gran difusor siempre fue José Gutiérrez. José murió en el 2008 y mantuvo su lucidez y su producción intelectual hasta el final. Escribió una gran cantidad de libros, era columnista de prensa, ensayista además. Cuando murió era el presidente del Comité Permanente por los Derechos Humanos, había fundado el Comité Permanente por los Derechos Humanos con el doctor Carrizosa, ¿no? El canciller. Carrizosa se llamaba, creo, sí, no estoy seguro en este momento del nombre. Y bueno, hasta su muerte, él digamos, difundió el psicoanálisis, tuvo una gran cantidad de analizandos y analizandas en sus diferentes sitios de trabajo, uno que quedaba por la calle 70, arriba de la carrera quinta, y finalmente su consultorio ahí en la calle 85, arriba de la paralela de la autopista. Formó muchos discípulos después de su regreso de Francia, de su exilio francés. Vuelve unos años después, a comienzos de la década del 90, a formar nuevas gentes en un círculo de estudios psicoanalíticos. Y ahí es donde yo pues me vinculo con José, con Pepe, y me convierto en un discípulo. Yo lo había conocido antes, porque él tiene una obra que en una época fue tremendamente importante, una obra donde se mezcla sociología, antropología, psicoanálisis. Se llama Gamín, un estudio financiado, entre otras cosas, de altísimo vuelo, ¿no? Que lo llevó también a Case Western University en los Estados Unidos, a él y su familia. Él siempre fue bastante andariego, digamos, el doctor Gutiérrez.